Hola para todos, espero que se encuentren muy bien. Pues hoy tengo la oportunidad de compartirles cómo me fue con uno de mis libros en mi lista de lectura. Como bien saben, pues estoy haciendo una lista de lectura de Gabo, de Gabriel García Márquez, de manera cronológica. Y pues ya les compartí cómo me fue con La hojarasca, ya les compartí cómo me fue con El coronel no tiene quien le escriba, y hoy les vengo a compartir cómo me fue con lo que es la tercera novela de Gabo, que se llama La mala hora. Entonces, bueno, La mala hora, ese sí yo no lo había leído ya, como les dije en alguno de los videos. Varios de los libros de Gabo yo ya me los he leído, incluyendo obviamente 100 años de soledad, pero me los leí hace mucho tiempo, entonces no me acuerdo muy bien. Ese fue el caso del coronel no tiene quien le escriba, pero con La mala hora sí nunca me lo había leído, entonces esa fue la primera vez que me lo leí. Y pues antes de entrar a contarles un poquito de qué trata y cómo me fue, pues es simplemente decirles que me gustó mucho. La verdad es que creo que, o sea, con Gabo es como, a mí me gusta mucho Gabo, y uno ya que lo ha leído tiene una idea de qué esperar, ¿no? Pero la verdad es que yo me he ido sorprendiendo con esta actividad que estoy haciendo de leerlo cronológicamente, porque pues me he encontrado con cositas que la verdad no había podido captar en las lecturas de las otras novelas. Entonces eso me pasó con La mala hora. Entonces pues para empezar, es un libro que no es largo. La verdad es que los libros hasta el momento, los de Gabo, son cortos, considero yo muy rápidos de leer. Este tiene un poquito más de 200 páginas, entonces no, la verdad es que no es tedioso tampoco. O sea, el lenguaje, ya viendo, o sea, como vengo en una rutina de leer a Gabo, y creo que ya uno se va acostumbrando a la forma en que él narra, ¿no? Entonces, pero pues la verdad es que me gustó mucho. La narración es muy buena, la forma en la que Gabo hace pues el proceso de contarnos la historia es buenísima. Y pues ya entrando un poquito entonces en detalles acerca del libro, pues les decía, es la tercera novela de Gabo. Fue escrita en 1962, y esta historia cuenta un poquito de lo que está pasando en un pueblo que desde que empezó se me hizo muy familiar. Entonces resulta y pasa que esta historia está contada en el mismo pueblo que se contó la historia de El coronel no tiene quien le escriba. Es el mismo pueblo. Y la verdad es que cuando me di cuenta inicialmente, pues me sorprendí, no me lo esperaba. Inmediatamente empecé a tratar de poner cuidado, porque dije, uy, ¿será que acá aparece el coronel? Nos damos cuenta qué pasó. Para los que ya vieron el video que yo hice del coronel no tiene quien le escriba, es un libro que tiene un final abierto. Entonces, o sea, uno se puede imaginar qué fue lo que pasó. Pero yo dije, uy, ¿será que aquí nos van a decir algo? No les voy a decir si nos dijeron o no, solo que eso le da a uno ya como ese aliciente de meterse en la historia y de volver a ese pueblo. Entonces, pues primero empezando por ahí, se trata del mismo pueblo, y nos encontramos con que el pueblo está pues en la misma situación en la que estaba la última vez que lo vimos. Está en estado de sitio, con su situación pues de que hay una censura a nivel de medios de comunicación, pero en este libro, contrario a El coronel no tiene quien le escriba, nos encontramos con una cantidad de personajes. Yo venía ya acostumbrada tanto con La hojarasca como con El coronel no tiene quien le escriba a que habían como 2, 3, 4 personajes, pues como que los que más uno se encontraba en el transcurso de la historia, y venía acostumbrada a eso. Y aquí me vengo y me encuentro con que, mejor dicho, hay una cantidad de personajes. Sí, antes yo también decía en los videos, bueno, es que los libros, pues Gabo no les da nombre a los personajes, uno que otro nos dice cómo se llaman. En este caso, el libro nos bota nombres por todo lado.
y tenemos unos personajes principales que ahorita les voy a hablar pues de lo que yo considero que son los personajes principales. Pero en este libro Gabo no se guarda nombres, o sea, eso bota nombres por aquí, por allá, por acá, y uno al final no sabe, pues, o sea, no es que se pierda, pero uno no sabe de pronto si de pronto ese personaje va a aparecer después, o sea, una cosa pues que yo no me esperaba porque ya venía acostumbrada a los 2-3 personajes principales y no más. Pero pues me pareció interesante precisamente pues porque eso le da un poquito más de contexto al pueblo, ¿no? Sabiendo que ya lo conocemos de la historia del coronel. Entonces, bueno, ese es uno de los detalles. Y como les decía, esta historia en particular se podría decir que gira en torno a un acontecimiento. Y es que resulta y pasa, lo dice ahí mismo detrás en la cubierta del libro, resulta y pasa que empiezan a aparecer unos pasquines en el pueblo. Y un pasquín es como un anuncio pero anónimo. Y entonces un pasquín en este caso, en el caso del libro, los pasquines estaban contando como rumores. Pero ahí mismo, o sea, en realidad es chistoso porque muchas veces lo dicen dentro del libro los personajes. Lo que dicen los pasquines son cosas que el pueblo ya sabe, son cosas reales. Pero cuando los publican como que se vuelven más reales todavía. Y entonces todo empieza porque debido a un pasquín que alguien puso en la casa de X persona, pues de un personaje que se llama César Montero, de ese tenemos el nombre, resulta y pasa que eso genera que se dé un asesinato. Entonces empiezan a aparecer esos pasquines, nadie sabe quién los pone, solo que amanecen en las puertas de ciertas casas revelando secretos que generan violencia, y entonces empieza lo que se llama la mala hora. Entonces, en el contexto del libro, la mala hora es como ese momento en el que las cosas se ponen peor de lo que estaban. O sea, estamos hablando de un pueblo que políticamente está en un estado de sitio, que tiene una situación de censura bastante pesada, y aparte de eso llega una ola de violencia provocada por quién sabe quién. Entonces ese es como el acontecimiento. Empieza como que con ese primer asesinato y con la aparición de esos pasquines, y como pues todo el pueblo empieza como a asustarse porque todo el mundo teme que al otro día amanezca un pasquín en la puerta de su casa revelando algún secreto. Aún como muchas veces lo repiten, eso es algo muy constante. En el libro mismo dicen, pero es que, o sea, el pueblo conoce esos secretos, esos rumores, ellos saben, o sea, la gente lo sabe, entonces ¿por qué se asustan ahora que aparecen? Entonces es un poquito como esa tónica en el tema del pueblo como tal. Y entonces nos encontramos con varios personajes que son los que yo considero principales, porque son los que obviamente más aparecen y más tienen como acciones dentro de la historia. Tenemos al padre Ángel, que pues es el cura del pueblo, y obviamente él es una de las personas a las que, por ejemplo, en algún momento le dicen: padre, pero a usted se le deben de confesar, o sea, usted debe saber quién de pronto es el que está poniendo los pasquines, o quién puede saber tanta información. Entonces él es un personaje que juega mucho dentro de la historia. Está el padre Ángel, tenemos también al alcalde. El alcalde no tenemos un nombre, el alcalde solo sabemos que es un hombre que es joven, que obviamente no es nada querido por el pueblo, porque pues él hace parte del gobierno que está en estos momentos en el país, pues en el contexto, y pues obviamente ese gobierno que está en el poder en estos momentos no es el mejor y no es el que el pueblo quiere. Entonces el alcalde no es nada querido, nada querido. Y el alcalde, yo consideraría que el alcalde posiblemente es el personaje principal de todos los principales, porque tiene un proceso durante la historia que él cree que obviamente las cosas están lo mejor que pueden estar, y empieza a trabajar de todas formas por mejorar, pero pues detrás de ese anhelo de mejorar las cosas o mejorar la forma en que el pueblo lo ve, hay obviamente otros intereses que no son nada extraños a los intereses que hay hoy en día detrás de la política. O sea, la verdad es que de nuevo nos encontramos con un libro que refleja una situación que no es ajena ni a nosotros aquí en Colombia, ni a muchos países en Latinoamérica que han pasado por ese tipo de situaciones.
También tenemos al doctor Octavio Giraldo, y acá me pareció súper chévere porque fue una de las formas en que me di cuenta que era el mismo pueblo del coronel, y es que es el mismo médico, el médico que aparece en el coronel, no tiene quien le escriba y que atiende a la esposa del coronel, es el mismo médico de acá, por supuesto, y se llama, por fin tenemos un nombre, porque en esa historia no lo tenemos. Acá sabemos que se llama Octavio Giraldo, y él también tiene un papel bastante recurrente. La verdad es que es muy chévere poder encontrarse otra vez esos personajes que eran secundarios y que aquí de pronto ya sobresalen más como principales. Entonces él también es uno de los personajes principales. ¿Quién más? Es que hay tantos, mencionan una cantidad. Pero yo consideraría que esos tres posiblemente son los que más peso le dan a la historia, porque acá nos encontramos también con, por ejemplo, con Don Sabas, que era el compadre del coronel. También nos encontramos, bueno, hay otro personaje, acá yo tengo por acá mi chiva, el juez Arcadio. El juez Arcadio es otro personaje principal, también es un hombre joven, es un hombre que hasta el momento en que empieza a pasar lo de los pasquines, como que no estaba haciendo el trabajo que le correspondía hacer. Entonces es un hombre, la verdad, bastante, tiene una forma de ser muy particular y una forma de actuar también yo consideraría un negligente, perezosa, pues. Pero también es un personaje que también nos encontramos mucho durante la historia y que influencia pues un poquito las cosas que pasan, y porque está rodeado también del alcalde, obviamente. Entonces es el juez. Consideraría yo que esos cuatro son como los personajes principales, pero obviamente también nos encontramos con más personajes. Hacen mención de una cantidad de nombres de familias que a mí muchas se me hacían familiares pues de otras historias que he leído de Gabo. Aún todavía no he podido apuntar, yo creo que después me voy a dar cuenta cuando lea los otros libros. Pero sí, también hacen mención de eso. No sé si se acuerden, bueno, los que no hayan visto mi reseña del coronel no tiene quien escriba, mencionaba de que habían algunas familias en el pueblo que habían tomado ventaja del tema político y que pues se habían vuelto ricas, incluyendo Don Sabas. Acá mencionan a otras familias que precisamente son conocidas en el pueblo, es porque en medio de la situación que hubo política, ellos lograron conseguir y sacar ventaja, y ahorita pues son personas y familias pues que no tienen problemas económicos. Entonces pues bueno, básicamente eso es en cuanto a personajes. La verdad es que los personajes son muy buenos, o sea, Gabo hace muy bien construyendo estos personajes, y los diálogos, o sea, buenísimos, son muy naturales, considero yo, fáciles de, digamos, uno digerir. Obviamente no hay cosas raras pues en el diálogo, y también les da una personalidad tan particular que es muy entretenido. Entonces a mí siempre me gustaba mucho leer, especialmente al alcalde y al juez Arcadio, porque a veces salían con unos comentarios, pero muy bueno. La verdad es que todo el tema de los personajes como tal me gustó muchísimo. Obviamente la historia en algún momento se quiere tornar como policíaca, en el sentido de que el juez Arcadio quiere descubrir quién es la persona que está poniendo los anuncios, y pues intenta, pero luego como que se da por vencido. Entonces eso también a mí, por ejemplo, me mantuvo un poquito alerta, porque yo como que también quería saber. Y bueno, como decía, ese es el acontecimiento principal, el tema de los anuncios, porque eso desató pues que empezaran a haber pues primero un muerto y luego más problemas. Entonces el alcalde intenta solucionar todo, impone un toque de queda, que eso en realidad no arregla nada, pero pues precisamente con el fin de intentar captar a la persona o las personas que ponían los pasquines. Y pues básicamente el libro se desarrolla en ese proceso, se desarrolla en octubre, que de nuevo me encuentro con el pueblo en octubre, así como en el coronel no tiene quien le escriba. No sé si es que a Gabo tenía alguna no sé, como que le gustaba mucho octubre, la verdad no sé. Si alguien sabe, de pronto pues me avisa, de pronto yo después me doy cuenta, pero también es en octubre, y entonces también pues van pasando las semanas, en medio del proceso el alcalde intentando arreglar las cosas a su manera, y la gente intentando vivir pues
tranquila con el susto de que alguien venga y le ponga un anuncio en la noche y nadie se dé cuenta. Entonces el libro básicamente se desarrolla en ese proceso. Obviamente, como yo dije, no les quiero dar muchos detalles, solamente les puedo decir que hay menciones, o sea, no solamente pues nos encontramos con que es el mismo pueblo del coronel, no tiene quien escribir, sino que hay menciones de cosas de otros libros más adelante. Por ejemplo, pues el que sigue después de este libro es Los funerales de la mamá grande, y aquí hace mención de la mamá grande, entonces eso es súper chévere siempre encontrárselo. Igualmente hace mención por allá de otro personaje muy querido, de un libro muy conocido, que no voy a decir, pero que pues seguramente ya saben cuál es. Pero también la mención de otros personajes se encuentra también aquí en ese tipo de detalles. Y el libro, para no alargarme ya más, de nuevo nos encontramos con un final que es un poquito abierto. Entonces, de nuevo queda un poquito la imaginación de nosotros qué pasa. Pero entonces, nada, eso es más o menos lo que les cuento. Como les dije, no quiero obviamente dar spoilers, entonces no les voy a decir más. Solamente que es una historia del estilo de Gabo, obviamente, o sea, ya uno reconoce pues su narración y lo que, como él trabaja las historias, entonces cumple con todas las mismas características. Tiene una trama que a mí me parece pues bastante interesante, ¿no? Esa curiosidad de saber qué es lo que está pasando en el pueblo, quién es el que está por allá haciendo pues sus maldades, y cómo el pueblo reacciona también. Creo que esa es una de las cosas que Gabo hace muy bien. Hasta el momento me he dado cuenta, porque él incluye y el pueblo se vuelve un personaje. Entonces me parece súper chévere. Les digo, la lectura es súper sencilla, es muy ágil también, o sea, yo nunca lo sentí tedioso. Entonces ahí se los recomiendo a quienes les guste Gabo, por supuesto. Creo que es una lectura que se tiene que hacer, y a los que de pronto nunca han leído Gabo y les interese, igual, lo mismo. La verdad es que un libro muy bueno, una historia muy interesante y muy bien desarrollada, por supuesto. Entonces pues ahí les dejo el comentario. Por supuesto, si ya lo leyeron, también me gustaría que de pronto compartan cómo les fue, qué les pareció. Si de pronto se me pasó algo importante, igual yo no quiero obviamente dar a conocer todo lo del libro, porque la idea es que ustedes puedan vivir la experiencia completa. Entonces ahí les dejo el dato, ya saben, y espero pues que sigan muy bien, que sigan leyendo muchísimo, y los veré entonces en un próximo video. Chao.